Por esos días, en Chile se juega el Mundial Sub-20, una cita que nos trae grandes recuerdos de esa generación dorada que en 2007 logró un histórico tercer lugar en Canadá, en la cita mundialista de la categoría. Nos vamos a encontrar con un jugador que fue mundialista de la Sub-20 en Canadá 2007. Fue parte de la generación dorada, hizo una gran carrera y hoy la rompe en la Kings League. Matías Vidangosi, te quiero ver. Ahí ya veo a nuestro protagonista, directamente desde México para acá. ¿Cómo estás, Matías Vidangosi? ¿Cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien, todo muy bien, gracias. ¿Días por Chile? ¿Viaje corto? ¿Viaje largo? Sí, la verdad, cortito, estamos aquí con un par de proyectos por acá, así que aprovechando aquí esta semanita a full. Una semana en Chile y después Sí. de vuelta Una semanita, ya el domingo volvemos a ver a la familia. a México. Sí. Oye, te hemos visto en las redes sociales, pero recordemos un poquito de Matías Vidangosi en el fútbol chileno. Algunos goles, Mati, que quedaron en la memoria. Hay unos notables por ahí. Uy, a ver, en la memoria, la mía yo creo que tiene que haber sido en Canadá, gol a Nigeria. Y también podría ser el de Melipilla, que le hicimos a Católica. ¿Este es donde te pasaste? Bueno, ese, que fueron ahí momentos emotivos, creo, los dos, y por eso los recuerdo. ¿Cómo fue ese Melipilla Católica? Nada, fue un contragolpe y la verdad que en ese tiempo estaba muy como conectado con el jugar, con el fluir, y al final es como recordar el estar jugando en el parque con los amigos y poder llevarlo a la cancha. Yo creo que eso Te pasaste a todo el mundo. es parte un poquito de la historia de cómo siempre me ha gustado jugar, así que lo pude plasmar ahí en la cancha. ¿Sigue haciendo goles Matías Vidangosi? Sí, hoy en día en la Kings también el arco está un poquito más cerca, así que se disfruta un poquito más. Oye, Mati, ¿vamos a conversar un ratito? Vamos, ¿Te parece? vamos. Dale. Matías comenzó su camino en el fútbol formativo de Universidad Católica, pero fue en Unión Española donde dio el gran salto al profesionalismo. Desde ahí su carrera lo llevó por Colo-Colo, Palestino e incluso el Villarreal de Manuel Pellegrini. Hoy vive el fútbol desde una vitrina bastante innovadora, la Kings League de México, donde sigue demostrando que está más vigente que nunca. Matías Vidangosi, oye, muchas gracias por darte este tiempo, porque realmente viniste un par de días, veníamos hablando hace un ratito, pero siempre es bueno poder conversar y saber qué es de Matías Vidangosi. ¿Cómo has estado, Matías Vidangosi? Porque te hemos visto en la Kings siendo protagonista, estás en México, no sabemos si ya dejaste el fútbol profesional definitivamente. ¿Cómo has estado tú primero que todo? Bien, la verdad que súper bien, disfrutando este proceso ahí en Kings. Este proceso como de transición, de ir dejando el fútbol paulatinamente, no tan brusco, conectando también mucho con el poder jugar, disfrutar sin tantas reglas, o sea, más libertad, más creatividad. Y nada, la verdad que disfrutando mucho, ese es como el resumen. Oye, Mati, nosotros te dejamos las últimas veces que nos vimos, estabas jugando con proyecciones en distintos equipos acá de Chile, jugando, estabas muy bien en un buen momento. ¿Cómo se da esta llegada a la Kings League? Nosotros empezamos a ver esto de, ¿cierto? La española, con Piqué, con Ibai, ¿cierto? ¿Cómo se da tu llegada a la Kings de América? Recuerdo ese tiempo que estaba ahí en Curicó, y claro, estaba en una etapa ya de búsqueda, de autoconocimiento, que ya llevo hace un tiempo en ese andar. Y bueno, se juntaron ahí un par de cosas en las cuales se me propuso la idea de poder ir a jugar a la Kings. Este formato digital de Fútbol 7. Y bueno, tuvimos ahí ciertas conversaciones con el representante, con ese momento Igor también, que era como un copresidente de un equipo de Kings. ¿Ya? Entonces, como teníamos el mismo representante en común, conversamos y... ¿Con Igor Lichnowsky? Sí, Ya. sí. Y
y bueno, conversamos y al final tomamos la decisión como familia de poder ir a ver este nuevo mundo. Una aventura. La verdad que sí, la verdad ha sido una aventura el poder, una muy grata aventura el poder haber ido porque claro, a veces el cambiar de salir de tu zona Sí. te entrega otra visión de la vida y la verdad que para mí fue una gran decisión en ese sentido, en que como lo hablamos hace un rato, a veces nos identificamos como que somos futbolistas y creemos que todo gira en torno a eso y no es tan así, entonces eso te da un poco de impulso a decir, oye, aquí hay muchas maneras de pensar que uno tiene que no son tan así. O sea, Claro. si te sentáis un ratito y te dais el tiempo de poder interpretar lo que estáis pensando, quizás te dais cuenta que puede ser de otra manera también. Sí, po. Oye, Mati, ¿quién te llama? Porque fuiste a jugar el equipo de Germán Garmendia, ¿no? Sí. Uno de los influencers, si no el más connotado de nuestro país a nivel internacional. ¿Te llama Germán o te termina contactando? ¿Cómo fue eso? No, en ese momento me llamó primero el representante que teníamos con Igor ¿Ya? y después conversaciones con Igor, Ya. que era su proyecto y la verdad que eh, el fútbol 7 a mí siempre me ha gustado, siempre. Sí. Como te decía antes, los arcos están un poquito más cerca, ya los traslados son más cortos, así que siempre me ha gustado y lo he disfrutado mucho y se dio la opción. Ya. Recuerdo también en ese momento que, a ver, como te dije antes, en Curicó no nos estaba yendo bien, habían restado puntos, pero, fue un poco difícil la decisión. ¿Por qué? Porque familiarmente estábamos muy contentos nosotros allá. Ya. Independiente de que futbolísticamente no nos estaba yendo quizás tan bien, Claro. pero familiarmente mi familia siempre recuerda a Curicó y quieren volver a Curicó porque como núcleo familiar fue muy fuerte, fue muy potente, estábamos siempre juntos, hacíamos cosas como familia, estaba todo cerca, el frío, la lluvia, las conversaciones que empezaron a aparecer, Claro. el proceso de crecimiento de mis hijos, de todo lo que nos tocó vivir. O sea, ellos recuerdan con Curicó y a veces estamos en México y ellos quieren volver a Curicó, ni siquiera a Santiago quieren volver a Curicó. Claro. Entonces, la salida en sí fue un poco como dramática en cuanto al fútbol que Matías dejó a Curicó, pero nosotros tenemos un gran recuerdo de Curicó de lo que fue para nosotros familiarmente. Claro. A mí me hubiese encantado que futbolísticamente hubiésemos ascendido y que fuésemos los mejores, pero no me tocó esa parte, pero disfruté mucho esta parte de lo que igual llevo viviendo, que tiene que ver con el autoconocimiento, de en ese tiempo empezar a invitar a compañeros a entrar a mi casa, Claro. que para mí siempre fue un tema, o sea, yo nunca fui de tantos amigos en el fútbol de invitarlos a mi casa. Claro. Y en esa etapa sí invité a compañeros a mi casa y fue la verdad que estaba muy contento en ese proceso en Curicó. Claro. Te digo, independiente que no nos fue tan bien en lo futbolístico, pero en lo personal para mí Estás feliz. o sea, tengo un muy lindo recuerdo ahí. Oye, bueno, es llamativo porque tú jugando fútbol profesional siempre, tuviste distintas etapas que ya vamos a conversar de eso, pero siempre destacado, no creo que nunca te hayan faltado ofertas de clubes y te llaman de esta Kings League. ¿Qué sabías de la Kings League? Porque además debe ser el chileno más destacado en la Kings League. No hay mucho tampoco, pero ¿qué sabías cuando llega esta propuesta? No, la verdad, nada. De la Kings, nada. Incluso dentro de las conversaciones pregunto, oye, ¿y qué es eso? Bueno, en resumen es un fútbol 7, ya con que eso era fútbol 7 y después empezamos a ver videos y el ir aprendiéndonos las reglas. Los primeros partidos a veces no entender ciertas cosas, pero la verdad que mientras hubiese una pelota ya ahí uno se siente como en terreno firme y ya uno puede disfrutar, jugar y aventurarte en lo desconocido, que es como una de las grandes enseñanzas que me ha dejado a mí la vida, el atrevernos a aventurar en lo desconocido. A veces Claro. queremos tener control de todo y a veces cuando soltamos aparece como la gran magia, por decirlo así. Pero te mandaron videos así, mira, Mati, de esto se trata. O sea, La creó Piqué con... o sea, uno eso lo sabía, el tema de cómo funcionaba adentro no teníamos idea. Ya, Pero nada. viendo videos, cosas así, nos demoramos como 2 semanas en ya saber todas las reglas y ya después jugar, ¿no?
después de jugar. Y cuando te dicen que Germán Garmendia es el presidente del club, ¿ubicaba ya a Germán? ¿Sabía No, que no, la verdad Germán nunca ha sido muy amigo de las redes sociales generalmente, o Sí, po. de cómo está funcionando hoy con el tema de la influencia y todas esas cosas, no sé mucho, pero a Germán lo conocía ya, claro, después me dicen el presidente Germán, bueno, había que ver quién era Germán y ahí, y claro, el entorno también, oye, va a estar Germán y ellos conocían más, entonces al final fue grato todo este camino. ¿Has sido figura en la Kings? ¿Cómo te has tomado esa...? Esto es como una reinvención en el fondo No, yo creo que me hizo reconectar más con la niñez nomás, con el poder jugar sin como tantas reglas. Ya, Hoy en día el fútbol tiene más reglas, que está bien, y yo dije, uy, yo no quiero tantas reglas, y apareció esto nomás. Entonces al final es un formato que pagan, que antes no existía, que es nuevo, entonces siento que me puedo adaptar bien. La verdad que eh, aunque suene repetitivo, he disfrutado mucho y, y nada. lo dijiste en alguna entrevista por ahí, ¿cierto? Lo leímos por ahí. Dijiste que te había llevado esta participación a la Kings a la niñez, a lo que estabas diciendo. A esa niñez me imagino, a esa felicidad de estar en una cancha y Sí, jugar, ser sí, tú. sí, bueno, a ver, como recapitulando un poco, esa conexión de solo jugar, creo que la tuve muy pocas veces en el fútbol. ¿Ya? Para mí una fue la primera cuando nos tocó ir con la selección sub-20, ¿Canadá? es Canadá, y el sudamericano también. Yo los recuerdos que tengo de ahí, hablando de este tema, yo no sé si quería ser campeón con la sub-20, pero yo disfruté todos los partidos, entrenamientos, toda esa época la disfruté un montón. Ya. Sin un pensamiento de quiero ser campeón. Yo sabía que tenía compañeros muy competitivos, muy buenos Sí, en claro. eso. Y yo sentía que yo me subía como al barco que ellos estaban llevando. Ya, Y ayudaba a empujar, haciendo lo que más me gustaba, que era jugar a la pelota claro. y jugarlo de esa manera. Entonces, y a la vez que Sublantay entregaba esas libertades Ya. de poder hacerlo. Entonces, claro, yo estaba feliz, disfrutando esa época. Después otra época que también recuerdo que tiene que ver quizás con el principio es en un primer tramo en Melipilla, Ya. donde me tocó estar con John también, que John, dentro de lo que conversábamos y cosas así, yo trataba de explicarle un poco eso. Era la etapa que estaba viviendo, ¿no? Claro. Y él fue muy en ese sentido respetuoso de dejarme o sea, mostrar ese fútbol así. Ya. Claro, nos acompañaban los resultados en primera instancia y claro, pasaba lo que pasaba y se hablaba de que Matías aquí y allá. Pero después no nos empezó a ir tan bien y ya como que baja la ola. Pero la verdad que el poder, tengo esos recuerdos y la Kings me llevó también a eso, a solo jugar. Claro, uno, como te dije antes, es medio extraño decir, oye, ya, pero si no ganáis, sí, la verdad yo no sé si quiero ganar, yo quiero jugar, quiero Claro. jugar. Eso como de estar ahí con... Eso, Disfrutar eso, jugar. Claro, uno piensa que a veces si ganas, ahí sí, y si no ganáis, ahí no. Y yo siento que la vida me ha llevado por este otro camino ¿y si jugáis nomás? ¿Qué pasa ahí? Sí, es que... Y ahí entran unas conversaciones profundas que la verdad son súper interesantes y me ha llevado a decir, oye, yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Eso es lo Si que tú te querés llena. ganar, yo te voy a acompañar. Claro. Yo no sé si quiero ganar, pero yo sí quiero jugar y quiero entretenerme jugando porque siento que la vida es más que ganar. Hay otra cosa. Aunque suene quizás como una frase cliché, que es como enamorarte del proceso y veamos a dónde te lleva el proceso. Generalmente nos enseñan que es la meta primero. Claro. No, la meta es después. Primero el proceso y disfruta el proceso. Y siento que hoy en día estoy en una parte que puedo disfrutar el proceso, que quizás antes no. Y no porque esté mal, sino porque quizás no tenía el conocimiento para darme cuenta que había que disfrutar el proceso. Mati, revisemos un poco vamos a tu proceso, porque hoy día tenés 38, Sí. pero tu talento debe haber sido desde siempre. Me imagino que primera pelota que tocaste, que digo, "Ah, este niño lo hace bien". ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue la infancia? ¿Fuiste feliz jugando fútbol en la infancia? ¿Cómo empezaste con el fútbol? ¿Cuándo te topaste?
A ver, yo creo que fue desde chico, la verdad. Bueno, pongamos un número, puede ser 5 años, ¿Ya? 4 años. Después ya por la familia me entro en la escuela de la Cato, empiezo a hacer mi proceso de escuela, cadete en la Cato hasta los 15 años. Em, ¿Pasándolo bien? ¿Disfrutando? Fíjate que en la Cato no tanto porque no jugaba. Ah, Siempre fui banca en la Cato, mira. siempre. Me tocaba jugar muy poco. Ya. Pero para mí era porque dentro de esa categoría, para mí habían compañeros muy buenos, pero eran más rápidos que yo, o sea, más fuertes que yo. Claro. O sea, yo no te pasaba lo que te pasaba cuando grande, que tú te comparabas con otro. Claro. Allá como yo sabía que yo no iba a jugar porque no... Es más, muchas veces cuestionaba, no sé qué hago acá. ¿Cachai? Pero en ese proceso de la Cato que no jugué mucho, eh, la otra vez haciendo como el poder ir revisando tu vida, eh, a mí me encantaba mucho más ir a jugar al colegio que ir a la Cato. Ya. Porque en colegio sí jugaba, Claro. en la Cato no jugaba. Claro. Entonces eh, no lo recuerdo con pena ni con nada traumático, pero fue así. Claro. Fue así, entonces en algún momento la Cato me dice, oye, me dice, Mati, si tú te quieres quedar, te puedes quedar, pero no te vamos a ocupar. Ya. Y para mí fue un alivio porque dije, voy a poder ir al colegio y Voy a y jugar ahí. voy a poder jugar. Po. Y en ese proceso en que dejo la Cato y estoy un año jugando en el colegio, me llega el tema como del desarrollo, de ahora soy más grande, ahora puedo correr más rápido, ahora tengo más fuerza. Y después de eso me invitan de nuevo a jugar, a probarme a la Unión. Ya. Y en la Unión quedo y ya mi físico había cambiado, todo distinto. Y ahí volví a disfrutar, o sea, como que me pude pasar lo del colegio a la Unión. Ya. Empezaste a jugar. Empecé a jugar, Y ahí, a volver a disfrutar. Claro. Y ahí empieza parte ya de esta historia. y ahí empieza el camino como de empezar a hacerte futbolista. ¿Ahí te diste cuenta que ibas a ser futbolista profesional? Yo me di cuenta que iba a ser futbolista profesional cuando me dijeron que tenía que presentarme en el plantel. Y eso fue a los 17, creo, 17. Ahí como que Ahí recién tuvimos la conversación con mis papás de ver qué es lo que yo quería hacer. Antes ni idea, no, jugaba. sí, jugando. Y se dio esa conversación y me preguntaron qué quería hacer y yo les dije, bueno, vamos, pues veamos qué, qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, Y ahí te llaman del plantel de Unión, sí, te citan. sí. Y empiezo a hacer pretemporada con ellos, a entrenar con ellos. Y después ya creo que a los 6 meses por ahí me toca debutar ahí en Unión. Oye, y en ese momento, bueno, se plantea esta unión. ¿Con quién compartiste? ¿Con quién tuviste de compañeros ahí, por En esa ejemplo? ¿En unión, Unión? con Neira, con el Coto Sierra, Mm, Joel, el chico Jerez, Jaime Bravo. harto nombre. Sí, la verdad que conmigo se portaron muy bien. Independiente que a veces caían o sea, yo recuerdo también que a veces me molestaban porque me gustaba hacer bicicleta y encarar y un niño chico jugando a la pelota, Sí, bo. sin tanto conocimiento de lo que era como un equipo. Claro, Que claro, en juveniles esto es más, no es tan estructurado como ya en un primer equipo. claro, Entonces yo en las juveniles generalmente siempre encaraba sin esperar a nadie. claro, Entonces yo quería hacer eso mismo allá y claro, entonces vaya aprendiendo los tiempos, las pausas claro. y claro, aprender del Coto, aprender de Neira, tremendos profes. Tremendos jugadores, po. Sí. Oye, ¿y en Católica te tocó algún compañero también Sí, pues de...? la Cato me tocó estar todo ese proceso con Gary, Ah, con Hans, ya. Sí, de los que, claro, que me tocó después estar con ellos en la selección. claro. Sí. ¿Cómo era Gary ahí de chico, la relación Lo contigo? mismo. O sea, nos llevamos bien, sí. Pero no había que decirle nada, pero nos llevamos bien. ¿Era bravo? Sí, sí, pero tenemos muy buena relación con él. O sea, no somos amigos, no nos escribimos nada, pero yo a él lo recuerdo con mucho cariño, o sea, súper. ¿Recordaría algún momento de esos partidos de chico ahí como que Gary así, No, el mismo Gary de sí, siempre? yo feliz, pero tenía en mi equipo, ¿cachai? Y en la selección lo mismo. Nunca, no, creo que cuando jugamos un par de veces de la Unión contra la Cato, nos tocó jugar en contra, pero nunca, o sea, yo generalmente no entro en diálogo con nadie, no,
no se hace esa parte. Oye, ¿y cuando jugaron en contra te pegó alguna repasadita? No, no, nos reíamos. Sí, No, simpático. sí, sí. Volvió ahora, lo tenemos aquí de vuelta en Chile. Sí, sí, que disfrute nomás, que disfrute. La Kings League le ha permitido a Matías conectar con su infancia y reflexionar. El fútbol para él lo era todo, y cuando no podía jugar como quería, la frustración lo desbordaba. Hoy abraza su pasado y transforma esa pasión en inspiración para brillar no solo en la cancha, sino también en la vida. Generalmente nosotros los chilenos queremos a veces ser guapos cuando quizás no hay que ser guapos, porque teníamos con qué para ganarle a todos Claro. en ese momento. Tuve la fortuna de poder encontrarme con José, que era totalmente lo contrario. A muchos nos decía, oye, ustedes encárennos así, porque sabía que quizás en eso éramos buenos, y él lo veía así. Y topé con un libro que se llamaba en ese momento La voz de tu alma, y empiezo a leer y digo, este soy yo. Mira. Y ahí eso me hizo sentido decir, aquí estoy en modo víctima frente a la vida. Mati, empezaste ya, Unión, empezaste a jugar, pasa un poco el tiempo y llega hasta este Mundial del 2007 en Canadá, ¿cierto? Que marca un antes y un después, yo diría que en realidad en el fútbol chileno, esa selección del profe Zulantay, ¿cierto? En la que fuiste protagonista, Vidal, Alexis, Bravo, bueno, tantos nombres, ¿no? De la generación dorada. Eso marca un antes y un después. ¿Cómo recuerdas ese momento? Porque nos marca. ¿Cómo fue todo ese proceso cuando se da de ir al Mundial? ¿Qué esperaban? ¿Cómo era esa selección? No, como te dije antes, o sea, yo ese recuerdo lo tengo, o sea, muy presente. Quizás como la parte más nostálgica que tengo del fútbol, porque la verdad lo pasé muy bien, disfruté. Fue como, pude entregar ese fútbol, quizás aunque fue poco tiempo, pero como que le mostré en ese pequeño mundial, pude mostrar lo que me encanta el fútbol. Claro. Y yo con eso estoy feliz, independiente que pueda seguir jugando o no seguir jugando. Así me encantaba a mí jugar, quizás, no sé si el fútbol, pero mientras hubiese una pelota, yo, la verdad, estaba bien. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de esa selección de Canadá 2007? No, para mí todo, todo. O sea, hubieron partidos geniales, independiente que con Argentina no pudimos ganar, pero claro, teníamos muchos jugadores muy guerreros. Entonces, en ese momento también estaba esta rivalidad contra Argentina, que al final nosotros de monos nomás copiamos, porque no sé si había rivalidad, ¿se entiende? Pero nosotros crecíamos con contra el argentino. Claro. Pero yo creo que si nosotros hubiésemos estado más tranquilos en eso, sin esa rivalidad, Ya. hubiese sido un partido distinto, creo yo. Más concentrado en ustedes. Sí, más concentrado en nosotros. Claro. Porque generalmente nosotros los chilenos queremos a veces ser guapos cuando quizás no hay que ser guapos. Porque teníamos con qué para ganarle a todos Claro. en ese momento. Entonces, claro, después demuestran eso en las Copas América, y tuve los partidos, pues veía el partido que quizás contra Argentina, ya no sé si eran guapos, fueron muy inteligentes, sabían todo lo que tenían que hacer. Claro. Y creo que por eso se gana lo que se gana. Esa Copa, ese Mundial del 2007, lo decíamos un poco en la pasada, te marca. Y decías por ahí también, nombrabas la figura de José Zulantay, ¿cierto? El profe que, bueno, ya no está con nosotros, pero también marca a muchos jugadores y a ti también. Decías, me dio esa libertad, me dejó ser feliz en el fondo. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, no, a José lo recuerdo con mucho cariño, porque fue en mi etapa, me dio el impulso para poder jugar como yo sabía jugar. O sea, generalmente a veces te tocan entrenadores que no quieren que tú juegues como tú sabes,
porque tienes que cumplir una función, ¿se entiende? Claro, Y a veces tenéis que un poco reprimir eso por cumplir una función. claro. Tuve la fortuna de poder encontrarme con José, que era totalmente lo contrario. A muchos nos decía, oye, ustedes encaren nomás, ¿sí? Porque sabía que quizás en eso éramos buenos y, y él lo veía así. Hoy en día, como te hablaba antes, el fútbol está un poco más táctico, eh, hay que elegir mejor el ataque, hay que defender mucho mejor, o sea, ya está un poquito esto más estructurado, parece un poquito el ajedrez, porque si la reina se va adelante, va a dejar todo. Y ya esa libertad ya no está tan presente y claro, a veces confundimos, creo yo, eh, querer entregarle al jugador chileno la visión europea y se pierde la esencia del chileno. Y yo creo que ahí hay un poquito de trampa en eso. Queremos siempre copiar y por el copiar empezamos a pagar a los jugadores creativos de Chile, ya no pueden llegar tanto, que porque no hay recambio. Claro, yo creo que el tema del recambio es difícil si queremos copiar, sin entender qué es lo que tenemos acá. O sea, acá tenemos para mí tremendos jugadores que falta nomás que empiecen a jugar, que vivan su proceso. Al final esta generación marcó una pauta, o sea, marcó un techo Claro, o un desde. Entonces, claro, cuando vienen jugadores que están abajo de ese desde, se critica, entonces yo creo que no se deja el proceso. claro. Siempre se ha dicho que los chilenos son un poco chaqueteros, pero hay que ayudar a que eso pase. Ese paso, Mati, sé que lo hemos conversado en otros momentos, pero para refrescarle un poco a la gente, te vas a este Villarreal con con todo lo que eso significa, las luces que llevaba el Villarreal consigo. Te vas para allá. ¿Cómo tomas eso primero? ¿Cómo te llega esa noticia? Tú dices, esperaba jugar, Mm, claro, y no me toca jugar. De hecho, te envían a préstamo. sí. ¿Cómo empiezas a vivir ese proceso, cierto? En que en un momento te hacen sentir, venía del Mundial acá y empieza como a bajar, Mm, una caída como... sí. Yo creo que esa es la parte dura, el no tener, en ese tiempo no haber tenido las herramientas para saber gestionar esa parte. Y creo que es como la parte importante, o sea, hoy en día uno ve que es la parte importante. El cuándo se le enseña a alguien eso, no sé. No sé como cultura o como sociedad en qué momento se puede entregar esa parte a alguien. Claro, Porque todos al final vivimos en algún momento situaciones en que nos va bien y que nos va mal. claro, Y cuando nos va mal queremos matarnos y cuando nos va bien somos los mejores. Entonces, el hecho de no tener cultura de cómo saber lidiar con esa parte de la vida que todos vamos a vivir en algún momento, eh, yo creo que eso podría ser una parte muy especial a la hora de formación de jugadores, formación de niños en la escuela, que tenga esta parte más integral. Yo creo que es para mí es una gran herramienta. claro. Insisto, no sé en qué momento se pueda entregar, pero si se entrega lo antes posible, el niño, estos estados de ánimo de con respecto a la vida y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, yo creo que se puede llevar de mejor manera. El fútbol hasta ese momento era tu gran motivación, tu gran amor de la vida, podríamos decirlo así, y empieza a causarte dolor. ¿Cómo lo, te empecé a dar cuenta? ¿Cómo te empieza a pegar también en la interna? Sí, no pega por el solo hecho de no jugar, de no ser considerado, de no ser tomado en cuenta. Entonces esa parte igual es, como te dije recién, si uno no tiene la herramienta y el conocimiento, te bota y empezáis a buscar una satisfacción afuera. Y, ¿En qué la buscabas? a ver, recuerdo esa etapa que podría haber sido a veces con, no sé, ir a comer 2 veces más en vez de comer una. No. Eh, Evasión. sí, o evasión sí, yo creo que por ahí, o sea, el hecho de, o comprando cosas, Ya. pero había que apagar esa ansiedad de alguna manera, entonces como no teníamos la herramienta, buscábamos afuera cómo apagar. Ya. Y se apagaba por 1 minuto y medio y después volvía. Entonces, esa etapa fue así, tocó así.
¿Empezaste a sentir en el día a día la caída con esa sensación de que estaba ahí acá y empezáis a caer? Yo creo que en el momento uno no se da cuenta. Ya. Yo creo que creo yo que uno se da cuenta cuando ya empezáis a subir. Ahí te das cuenta cuánto caíste. Mira. Entre comillas caer, que al final no es caer, sino es una percepción un poco de que las cosas no están saliendo como yo quiero. Claro. ¿Cuánto dura ese proceso, Mati? Bueno, empezar a darse cuenta ahí en España que las cosas no eran como tú las planificaste o como las soñaste. ¿Cuánto dura ese proceso de...? Yo creo que ese proceso a mí me duró casi 10 años por ahí. Ahí recién uno empieza a tomar conciencia de que estaban pasando cosas que no me gustaban y que no sabía lidiar con lo que no me gusta. Ya. Entonces, entrar un poco en el mundo del autoconocimiento para aprender que las cosas son y depende como yo las interprete, qué hago. Si lo interpreto de buena manera, puede ser un gran trampolín. Si lo interpreto de mala manera, me voy a enterrar. Claro. Y ahí eso depende de cada uno. O sea, tú te vas a España 19, 20 años y 10 años después, que pasaste también por otros equipos, por el fútbol chileno, tú en distintos lados, ¿cierto? Ahí recién empiezas a tomar conciencia de lo que había pasado para atrás. Sí. O sea, esos 10 años, ¿qué pasó? Viviste, ¿no? Sí, pues viví en Para adelante. automático, en lo que salga. Tratando de controlar lo incontrolable, seguir llenando esos vacíos con cosas externas. O sea, todo casi que perdido, modo zombie. ¿Lo pasaste mal entonces esos años? Me imagino que... Y no sé, la verdad que estáis ciegos y vai nomás. No sé, así como tan mal. Yo creo que quizás esta conversación o sea, de esta parte te la puedo estar explicando ahora quizás porque entiendo más cosas, ¿no? De ese entonces. Claro. Y ya no los recuerdo con pena, ni con rabia, ni con ira. Es solo ya un recuerdo que supe gestionar hoy. Pero en esos 10 años pasaste por esas emociones o esos sentimientos. Sí. Pena, rabia, Sí, ira. pena, rabia, frustración. Pero después, no sé, te compraba yo una polera y ya se apagaba la emoción. Como el incendio. Sí, el incendio, como la aspirina que llaman. Pero volvía. Pero el trauma estaba ahí todavía. ¿Y eso se fue acumulando, Mati? Me imagino que, claro, se va... Sí, pues sí, como bolita de nieve. No te das cuenta, ocultáis bajo la Sí, alfombra, pum. Tal cual. Y en un momento, Sí. 10 años después, te diste cuenta. De la alfombra que tenía. Y estaba pesada. Sí, estaba pesada. ¿Qué te hace tomar conciencia, Mati? ¿Qué te hace darte cuenta? Porque también pudiste no haberte dado cuenta nunca. Sí. Sí. Creo que fue la etapa que me tocó ir a Valdivia ¿Ya? y en ese momento me tocó irme solo hacia Valdivia y empezar a leer. ¿Ya? Y topé con un libro que se llamaba en ese momento La voz de tu alma. Y empiezo a leer y digo, este soy yo. Mira. Y ahí eso me hizo sentido decir, aquí estoy en modo víctima frente a la vida. Y ahí, claro, entra la otra parte, que me voy a empezar a ser responsable. Y uno creyendo que siempre es responsable, no. O sea, tenía muchos comportamientos de una persona víctima de la vida. La culpa era del resto. Siempre el resto. El entrenador no me pone. Entra el tema de la comparación, yo soy mejor que el de allá. El ego. El ego. Entonces, claro, viví 10 años ahí. Por eso te decía que hoy en día no tengo recuerdos muchos de esos, pero así fue. Claro. Entonces, entre la comparación y la culpa siempre afuera, no me hago nunca responsable de mí. O sea, una constante evasión de lo que estoy sintiendo. No quiero sentir más esto y voy a salir a correr o a jugar con mis amigos. Claro. Y eso fue como un clic. Sí, pues cuando empecé a leer, digo, aquí casi que estoy mirando para los lados para ver si alguien como que te está hablando. O este libro me lo escribieron a mí. Tremendo. Entonces al final eso fue el primer cambio de conciencia, se generó ahí, en Valdivia. ¿Cuándo te diagnostican depresión, Mati, en todo este camino? Yo creo que eso fue como a los 31, cuando me tocó estar con el Nico
al Nico Córdoba en Palestino Ya. y me dice que fuera a ver a una psicóloga. Yo hablo con ella y ella me dice que puede ser que depresión, porque me dio ciertos tips de por qué podía ser depresión y después yo lo asocié que yo llevo 10, casi 10 años así en esta montaña. Sube y baja. Y que no está bien ni está mal, solo es así. Y yo en ese momento no tenía las herramientas para cuando estuviera abajo o para cuando estuviera arriba. Porque al final uno piensa que cuando está arriba sí tiene todas las herramientas del mundo y cuando está allá abajo no tenéis ni una. Pero no tenéis ni una herramienta arriba ni una herramienta abajo. Pero ya había pasado este tema de Valdivia y No, primero fue Palestina y después... ¿Y ahí te diagnostican esta depresión? Sí, que eso me enteré como a los 27, por ahí, no recuerdo el año que estuve ahí con el Nico, pero ahí me enteré que tenía depresión, empezaron el tema de los medicamentos. Uy, yo no soy muy fan de los medicamentos ni de esa parte. Y claro, en Valdivia viene eh, este otro libro, o había un doctor que se llama Joe Dispenza, que también me empezó a hacer mucho sentido en lo que me estaba pasando y que una de las frases que yo leí que era la energía que creó el cuerpo puede sanar el cuerpo. Y me hizo sentido esa frase y dejé las pastillas. Mira. Y empecé a vivir esa parte depresiva sin pastillas. Ya. Bajón, todo bajón, pero ese todo bajón me llevó a la raíz del problema. O sea, ya no tenía la aspirina. El parchecurita para, oye, sé que me siento mal, o sea, me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla para que se me quite el dolor de la cabeza. Y no voy a indagar nunca el por qué me dolió la cabeza, porque creo que el dolor de la cabeza se va con una aspirina. Pero cuando tú entendís que tú te causaste ese dolor de cabeza por tu manera de pensar, o sea, yo tengo el poder de sanarme, sí, Empezaste a buscar la respuesta en ti. en mí. Y por funcionó. eso, y dejé afuera las pastillas. Oye, Mati, cuando estaba ahí, ese palestino de Nico Córdoba, lo futbolístico, andaba muy bien. Sí, Les va muy bien. sí, ¿Te va bien en ese palestino? sí. El mundo del deporte y sobre todo el fútbol tiene ciertas cosas que por suerte ahora han ido evolucionando y ya no se ve mal decir que tiene una depresión o que hay que ir al doctor, a la salud mental. Pero en ese tiempo, cuando te dicen el diagnóstico, ¿qué pasa en ti, Mati? Porque venía con esta alfombra que venía cargada, viene el diagnóstico, Nico tiene buen ojo y te manda para allá, pero ¿qué pasa en ti? ¿Qué pasa en ese Mati cuando le dice depresión? Sí, no, yo creo que fue lo mejor, Mira, o sea, ponerle nombre a lo que me pasaba. Yo no tenía idea. claro. Porque, o sea, en ese tiempo yo recuerdo que generalmente se decía que yo era muy irregular. Y yo no entendía por qué era irregular. Claro. Y claro, le pusieron nombre a la irregularidad, depresión. Bueno, ahora ya hay un nombre, ya se puede hacer algo. Entonces en ese momento que lo mejor era quizás las pastillas para nivelarme. Claro, El trauma todavía estaba ahí, no estaba mirado nada, pero estaba nivelado. claro. Y claro, o sea, esa etapa fue, insisto, de altos y bajos, pero recuerdo al Nico, le tengo mucho cariño al Nico por eso, porque yo recuerdo un partido después de Flamengo, ¿Ya? después nos tocó ir a jugar contra la U, o sea, contra Flamengo fue un partido 10 de 10, yo lo sentí así. Ya. Después nos tocó jugar contra la U, 2 de 10. Ya. Y yo le dije, Nico, yo no quiero jugar más la pelota, me retiro del fútbol. No, ¿te querías retirar Me del quería fútbol? retirar. Y el Nico, bueno, dentro de esas conversaciones, se acercaron también un par de compañeros. Y después del partido con la U teníamos la vuelta contra Flamengo. Y yo no fui a la vuelta, porque yo no quería retirar. Y el Nico me dijo que me tomara esa semana, que descansara, que pensara bien lo que quería hacer. En ningún momento me discriminó, ni me dijo anda a entrenar a otro lado, no vengáis más. O sea, se portó bien. No sé si eso a veces pasará, o sea, a veces tocan situaciones que jugadores incumplen Claro. y se les aparta. Y generalmente cuando alguien incumple, algo pasó, independiente de que te guste la respuesta o no te guste la respuesta, Claro. el jugador por algo incumplió. Entonces lo mejor es resuélvete,
Pero creo que el Nico en ese momento me dijo, oye, yo te acompaño si necesitáis tu espacio. ¿Te parece un buen nombre el Nico Córdoba para encabezar un nuevo proceso de la selección chilena, este nuevo proceso que vamos a comenzar? Sí, 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 el Nico, o sea, yo estuve con él y para mí fue un muy gran entrenador. Fue un entrenador chileno que generalmente no se da esa parte y es como lo que hablamos antes, tratamos de buscar al entrenador europeo o al top o al cualquier cosa y nos olvidamos un poco de que acá también se puede dar. Claro. Dar la oportunidad de que funcione, así como si la hay a alguien de afuera, dásela a alguien de adentro y que sobre todo es chileno y a la gente le gusta eso, que se reconozcan con él y que, insisto, lo acompañen en su proceso, no a que vayan a tirar su proceso hacia abajo, sino que hacia arriba. Mati, sin ir más lejos y pensando un poco en el caso del fútbol, ¿cierto? Hoy día se sigue tildando a muchos jugadores la gran promesa del fútbol chileno, el futuro, y lo comparan con uno, con otro. El morbo. Y claro, viéndolo de lo que estamos hablando, yo pensaba en el caso de Damián Pizarro, por ejemplo, que terminas en un partido llorando después de que se falla un gol, y tienen que hacer el cambio, y uno dice, ¿no será mucha la presión? ¿En qué momento nos olvidamos de que también son personas? O sea, bueno, es un poco lo que hacemos aquí en el programa, conversar con la persona más allá del futbolista. Pero esas cargas igual, me imagino que esas presiones afectan. Tú la viviste. Sí. Bueno, para mí el tema de las presiones solo hay que, insisto, son herramientas para saber lidiar con la presión. Mm. O sea, la presión, volvemos a lo mismo, es un acontecimiento que yo interpreto y yo me presiono. Mm. ¿Por qué me quiero presionar? Porque creo que no doy con el ancho de este trabajo, por ejemplo. Y me identifico con el que no doy el ancho. Y eso me presiona porque quiero dar con el ancho. Claro. Entonces, al final, el cómo yo interprete lo que está pasando o me libera o me presiona. Claro. Entonces, tenemos que entender que en este caso, él se está eligiendo presionar. Por más que tú me digas, hazlo bien, eso habla de ti, no de mí. Yo lo voy a intentar hacer bien. Si después resulta o no resulta, bueno, ahí tú tomas tu decisión si tengo que entrar o salir. Claro. Pero si yo quiero darte el gusto a ti, al final estoy jugando la pelota por ti, no porque a mí me gusta jugar a la pelota. Claro. Y porque yo también quiero ganar. Claro. Entonces hay jugadores que quizás innatamente saben lidiar con esa presión. ¿Te identifica un poco este caso de Damián Pizarro, por ejemplo? Que está con ese... que se va de Chile, de hecho, como la gran promesa, y se le sigue presionando así, y se le sigue tildando así. O sea, Sí, en su momento fueron así conmigo, pero yo no sé si tanto como él. ya. ¿Tú crees que con Damián ha sido excesivo? Quizás más todavía. Bueno, hoy día hay más medios digitales. Sí, sí, yo creo que por eso. No sé si será lo mismo o no, pero ojalá tenga alguien ahí que lo acompañe en este proceso porque así como la gente a veces te eleva, Sí. te puede tirar al piso. Y si tú como ser no sabes lidiar con eso, al final tu carrera la va a llevar el público. Claro, Tirémoslo para arriba, ahora tirémoslo para abajo y tú vas a ser un títere. claro. Entonces, si aprendí a lidiar contigo, sabiendo que no necesitáis de la gente para tú ser el mejor o el peor o lo que sea, y que está todo en tus manos, no viene de afuera. Mati, si un compañero tuyo se quiere comunicar, un colega, que te escriba, Feliz que me escriban. O sea, yo, la verdad, o sea, el poder que mi carrera me haya mostrado esta parte de cómo conectar conmigo y ir de a poquitito en este tramo de la vida, ir como sacando el ego hacia un lado y que entre esta como información y poder entregarle herramientas a mis compañeros, o sea, quien sea, la verdad, si no me encasillo que tiene que ser el fútbol. O sea, me han escrito de todos lados y el poder tener esta conversación. Y ojalá que en esa conversación, si entra media semilla de que quizás esta cosa puede ser así, ya. Mati, hablemos un poquito de fútbol. Vamos. Un poquito. Vamos. Oye, Mati, para hablar de fútbol, Colo-Colo. ¿Eres de Colo-Colo? ¿Eras hincha de Colo-Colo, Matías Bengosi? Mira, yo siempre lo he dicho, yo no, la verdad que así como hincha de algún club, no. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Me gusta que los equipos jueguen bien, que sean atrevidos. Me gusta también ver a jugadores distintos. Eso me gusta del fútbol. Ya. Así como de un equipo en particular,
No, hincha no, pero sí el tramo que estuve en Colo-Colo, le tengo mucho cariño. Me formé en Católica, también tengo mucho cariño. Debuté en Unión, también tengo mucho cariño. En Palestino me tocó estar por ejemplo, con Guede, con el Nico. Tengo buenos recuerdos. Sí. No significa que General sea de un equipo. Insisto, me encanta el fútbol. Creo que los pocos equipos que me he sentado a ver ha sido el Barcelona, donde estaba Iniesta, Messi, Xavi. O sea, ahí me sentaba, yo me programaba para Claro, este día aquí no puedo hacer nada. claro. Pero generalmente no soy de sentarme a ver fútbol. ¿Cómo fue tu paso por Colo-Colo? Bien. O sea, fue como, para mí como la vida, me tocó estar en altos y bajos con Colo Colo. Me tocó ser banca, no ser citado, y me tocó jugar y que la gente te reconozca. Hiciste goles. Hice goles, no tantos, pero siempre que preguntan esta parte, claro, con el único entrenador que sí jugué harto fue con la Bruna, y que nos tocó una rueda muy buena. O sea, ahí en ese momento sentí el cariño de la gente hacia mí. Ya. ¿Cachai? Como que me reconoció harto, fueron muy respetuosos. La verdad que uno recuerda eso igual con cariño. Me tocó salir campeón con Colo Colo, 2014, sí, clausura. pero no era titular, jugaba menos. Entonces ahí, claro, dentro de que, claro, salís campeón, pero tú estás en esta autosugestión de seré bueno o no seré bueno. Sí. Al final no me tocó vivir tanto ese campeonato de Colo Colo y vivirlo y disfrutarlo. Claro. Disfruté mucho más la época de la Bruna. Cuando fueron campeones igual no estaba ahí participando tanto, pero fueron campeones, Sí, fuiste campeón. sí. Insisto, es tremenda hinchada, la más grande de Chile, que si te va bien te suben al cielo y si no te está yendo bien, como en todos lados, generalmente te van a juzgar más, te van a criticar más. Sí. Y si no estás preparado para eso es duro, pero si te va bien, el ego te crece hasta... Sí, Se infla. sí. Oye, Mati, ¿estarías dispuesto a pensar por lo menos la posibilidad de volver al fútbol profesional? Te vemos haciendo goles, asistencia, Uy, como las que hacías con Chupete Suazo ahí en San Luis. es que era más fácil ahí, pues tenías que entregársela, ¿no? Qué buena dupla hicieron ahí, ¿eh? ¿Cómo No, lo pasaste con Chupete? bien, bien. La verdad que mi última parte del fútbol y haber jugado con él fue tremendo, tremendo. Un goleador nato, que generalmente todo lo que hacía lo hacía bien a la hora de definir. O sea, es un fuera serio el Chupete. Se entendían de memoria. Sí, no. Me hubiese gustado quizás haber estado más tiempo con él y disfrutarlo más, porque al final jugadores así, esos son los jugadores que tú te puedes sentar a ver en un partido, pero sabes que algo va a pasar aquí. Ya, a mí ese tipo de fútbol me gusta y él entregaba ese fútbol. ¿Debería seguir Chupete? Sí, ojalá, o sea, no sé si va a seguir, pero que siga jugando, si él quiere que siga jugando. ¿Te recordáis algún gol bonito entre ustedes o no? ¿Algún? No me acuerdo contra quién jugamos, pero el hecho de poder hacer una pared con el Chupete y que a veces sin mirar tú se la podías entregar y él sabéis que te está mirando y ese entendimiento del fútbol no es fácil No. hallarlo. No ¿Cómo es es fácil. Chupete? ¿Cómo es Chupete en la interna? ¿Cómo era con... ¿Lo pasaban bien? ¿Camarín Mira, entretenido? la verdad con el Chupete nunca fuimos muy cercanos ni tanto, pero en la cancha mi respeto hacia él siempre estuvo. O sea, si yo agarraba la pelota, se la quería tirar a él, no se la quería tirar a nadie más. Quiero ver qué hace. Sí, o sea, porque sabéis que es un tipo que te va a cuidar la pelota, va a seguir jugando. O sea, la verdad es muy grato en ese sentido el Chupete. Me tocó verlo también a veces cuando se enojaba por cosas, qué sé yo. Pero la verdad, el respeto hacia él es mutuo. Vamos a darle un aplauso, ¿cierto?, a Matías Virangosi. Mati, te queremos agradecer por esta conversa, siempre una conversa muy grata, con mucha profundidad también, muchos temas. Poder conversar contigo es un agrado. Y más sobre todo que viene un par de días a Chile, así que un privilegio estar contigo. Sí, no, gracias a ustedes por esta invitación, poder conversar esto, hablar quizás menos de fútbol, pero más de esto otro que la verdad que me apasiona mucho, me gusta. Cada vez lo voy entendiendo un poquito más y poder entregar este mensaje, la verdad que muy agradecido.
No, y que nos ayuda a todos también, a la gente que nos está viendo, que se abre un poco a cosas distintas, a enfrentar los miedos y los problemas que puedan estar pasando. Mati, te deseamos todo el éxito. ¿Dónde lo vamos a ver fichado en la Kings? ¿Tiene algún equipo listo No ya? sabemos todavía. Yo creo que apenas sepa les puedo ahí mando por interno. ¿Para seguirlo? Sí, pues sí o sí. Ahí Seguro vamos. que sigues ahí, sí. Sí, lo Por más lo probable menos- que sí, lo más probable que sí. Siguiente torneo. Sí, siguiente torneo, sí. Oye, le damos un aplauso más a Matías Vidangosi. Estuvo con nosotros aquí en el Wilhelm Petra, por supuesto atendidos por Malaquita Restaurant. Matías Vidangosi, te quiero ver. Matías ha aprendido mucho en su camino, quizás por eso en cada conversación él va dejando una enseñanza, humilde, cercano y desde una vereda distinta, siempre preocupado de visibilizar la importancia de la salud mental en el deporte. Matías Vidangosi, te quiero ver.